Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene que ver con la seguridad nacional y también la seguridad latinoamericana, porque están sucediendo hechos similares en México, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces es para tomar nota de lo que está aconteciendo en Latinoamérica. Vamos a hablar acerca del combate al crimen organizado y los sistemas penales, cómo están funcionando. Nos van a acompañar el ministro Enrique Riera, ministro del Interior, quien ya está presente, y también desde Ecuador vamos a estar brevemente con el analista, el doctor Diego Zambrano, y docente de la Universidad Internacional de Ecuador. El segundo bloque, vamos a hablar acerca del ciberataque que ocurrió en Paraguay con Gustavo Villate, ministro del MITIC. También vamos a hablar acerca de la conectividad de las escuelas públicas en Paraguay. ¿Qué pasa con esa conectividad en nuestro país? Y el último bloque vamos a hablar de economía otra vez con el ingeniero Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. Ustedes saben que se liberó la importación de tomate, aumentaron el precio de los tomates y parece que la producción local no da abasto. Y también vamos a hablar acerca de las exigencias que impone la Unión Europea a la agricultura y ganadería del Mercosur. ¿Cuál es la posición paraguaya y qué va a pasar con ese tema? Antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café de Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía y que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Bien, ¿qué tal, doctor Enrique Riera, ministro del Interior? ¿Cómo anda? Un gusto, Carlos, saludar a vos y a tu audiencia, siempre compartir contigo una alegría. Bueno, gracias por venir, doctor. Estamos también en compañía del doctor Diego Zambrano, es analista y docente de la Universidad Internacional de Ecuador, para hablar acerca de algo que nos une, el tema del sistema penitenciario y el crimen organizado, cómo avanza en estos dos países, en Ecuador y en Paraguay. ¿Qué tal, doctor Zambrano? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Un saludo muy cordial al señor ministro del Interior del Paraguay y por medio de ustedes, pues a todos nuestros hermanos paraguayos. Para mí un honor estar con ustedes. Bueno, antes que nada, doctor, cuéntenos cómo está la situación hoy, porque ayer fue un día terrible, vimos explosión de carros policiales, amenazas a periodistas, ingresos violentos y a tiros en canales de televisión y otros medios. A ver, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Podría contarnos, doctor? Bueno, el día de ayer Ecuador vivió una jornada especialmente terrorífica. Desorden, explosiones, atentados, ataques terroristas a lo largo y ancho del país, que es un proceso que ha alcanzado su mayor escalada de violencia el día de ayer. Hoy, afortunadamente, se ha vivido una cierta calma. Esperemos que no sea un episodio previo a una guerra mayor, pero efectivamente el día de ayer hubo descontrol, hubo pánico, hubo zozobra para la ciudadanía y para las Fuerzas Armadas. Estamos en un estado de guerra. El presidente Daniel Noboa ha decretado que estamos en un conflicto armado interno. Bueno, habría que analizar si efectivamente es la connotación que se le quiere dar, pero Ecuador ha entrado en una escalada militar, en una movilización militar que encuentra ya en estos grupos terroristas, estos grupos armados, un objetivo militar, que quiere decir que no se va a buscar a estas personas para detenerlos como un delincuente común, sino para someterlos no necesariamente utilizando armas letales, pero al menos anularlos militarmente. Estamos hablando ya no de un control normal de la delincuencia, sino que ya estamos hablando de un estado de guerra que a la sociedad civil pues lo pone muy atenta. Doctor, nosotros hace poco padecimos de casi la misma situación. Hay algunas diferencias, doctor Riera. Ahora, ¿cómo es la lucha acá? También es parecido, ¿qué encuentra parecido entre la situación penitenciaria de Ecuador
el dominio de los clanes mafiosos desde las cárceles y tratando de influir en las decisiones de los gobiernos? O probablemente acá la diferencia sea que viendo desde afuera la reacción del crimen organizado con vínculos fuertes dentro y fuera del penal desafió al Estado ecuatoriano haciendo una demostración de fuerza, tomando canales, también haciendo explotar. Yo vi otras escenas, inclusive sí, de ajusticiamientos públicos, de amigos que nos enviaron. Aprovecho yo como autoridad en nombre del gobierno paraguayo, lo hizo el presidente, lo hizo el canciller, pero yo les mando desde acá más sincera solidaridad y apoyo en todo lo que se pueda desde el punto de vista internacional. Pero volviendo a tu pregunta, Carlos, y para el doctor Diego, yo creo que ahí la diferencia es que hubo una reacción como para amedrentar al pueblo ecuatoriano y chantajear a las autoridades legítimamente constituidas. Por eso la reacción del Estado tiene que ser contundente, tiene que ser ejemplar. Es mejor de que sea por encima de la respuesta, tiene que haber una respuesta contundente, demoledora, con la Constitución y la ley en la mano. Por lo que yo vi, las atribuciones del gobierno de Ecuador son dictar la decisión que tomó, y eso probablemente haya producido una tranquilidad en la ciudadanía en el sentido de decir, bueno, existe un Estado presente que me va a defender. Por el contrario, si la actitud hubiese sido diferente, si hubiese ofrecido negociación, si hubiese buscado una tregua, si se hubiese intentado buscar un articulador, un negociador, probablemente el Estado hubiese demostrado una debilidad muy preocupante. A mí me pareció razonable lo que hizo el gobierno de Ecuador, un presidente joven, y también hay que tener en cuenta los antecedentes que yo conozco. No solamente hay crimen organizado, no solamente hubo violencia descontrolada en las prisiones, también hubo movilización de un componente muy delicado que son los pueblos originarios. El presidente Alvarado Lasso tuvo movilizaciones de miles de indígenas en espacios públicos que lo pusieron en un momento muy difícil a Ecuador, en jaque a su propio sistema democrático. Por eso creo que esta reacción era la esperada y la correcta, pero es una opinión externa, doctor Diego. ¿Y usted qué piensa, doctor? ¿Qué le pareció la reacción del gobierno ecuatoriano? Bueno, me parece que lo que indica el señor ministro es muy acertado. Efectivamente, el presidente Daniel Noboa, para contextualizar un poco la situación, él recibió un ofrecimiento de paz por parte de grupos armados y él la rechazó de plano. Me parece que esa fue una primera buena decisión, porque no podemos legitimar, digamos, el Estado no puede ponerse a la par de grupos criminales para sentarse a la mesa a discutir como si fuese un contradictor válido. Por otra parte, el presidente Noboa está impulsando una consulta popular que el 80% del contenido tiene que ver con medidas de seguridad, extradición de ecuatorianos a Estados Unidos en caso de delitos de narcotráfico, controlar las cuentas, los patrimonios de la función judicial, porque tomemos en cuenta que no solamente estamos hablando del crimen organizado de fuera del Estado, estamos hablando de un crimen organizado que ha permeado el Estado, que controla a las autoridades, a la función judicial. Tenemos ahora mismo al presidente del Consejo de la Judicatura detenido en prisión preventiva por vínculos con el narcotráfico. Tenemos a la fiscal general amenazada de muerte por grupos delictivos. Tenemos grupos que se conectan para dar golpes dentro y fuera de las cárceles. Es decir, es un componente de grupos extremadamente organizados, muy bien armados, muy bien financiados además, y que efectivamente, como lo decía el señor ministro, están desafiando a la autoridad estatal. Claro, estamos en una guerra
desigual, porque el Estado tiene límites en la Constitución, límites en la ley, límite en el respeto a los derechos humanos, Claro. y el Estado además actúa desde sus fuerzas regulares. Es decir, tenemos un ejército armado bajo una línea de mando que tiene que respetar el derecho internacional humanitario, ya que hemos declarado conflicto armado interno, pero por el otro lado tenemos grupos armados que logran mimetizarse dentro de la sociedad civil, que no respetan Dios ni ley, ni nacional ni internacional, ni los derechos de nadie, que no distinguen entre combatientes y no combatientes, sino que precisamente su función es generar terror dentro de la sociedad civil. Entonces, por una parte, tenemos que cuidar las reservas de agua, el suministro de alimentos, tenemos que cuidar esa parte para mantener la vida de la sociedad, pero por otra parte tenemos que enfrentarlos militarmente, aunque no siempre sea clara la distinción entre quién es parte de estos grupos y quiénes son delincuentes comunes, lo cual le da un nivel de complejidad muchísimo mayor. Ahora, ¿por qué llegamos a, le pregunto a los dos, ¿por qué llegamos a esta situación que desde las cárceles los jefes de las organizaciones criminales manejan, es decir, son un poder paralelo al Estado y manejan de forma violenta el Estado también? ¿Por qué Ecuador y Paraguay llegan a este tipo de situaciones? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que es inevitable hablar de otros gobiernos que quizás mantuvieron una actitud, en el peor de los casos, complaciente, en otros casos cómplice, y un problema estructural de la justicia, en su más amplia acepción de la palabra. Para que haya justicia en un país tiene que haber un poder judicial que funcione, tiene que haber una fiscalía que acuse, tiene que haber fuerzas públicas competentes para retener y entregar a la justicia a aquellos que violan la ley. Y cuando un sistema como este se ve afectado, es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces quiere decir que si un fiscal falla, se cae el sistema. Si un juez falla, se cae el sistema. Si las fuerzas públicas están corrompidas, como dice el doctor Diego, cosa que también nos ha pasado a nosotros, que nos vimos obligados a demostrar para adentro y para afuera la necesidad de polígrafos antes de incorporar. Recordemos que el caso de Colombia, que también tocó fondo, que llegó a tener jueces sin rostro, porque amenazaban a la familia. El Estado estaba de rodillas, México. Entonces llegaban a poner un vidrio espejado y los jueces firmaban con un número cuya firma estaba guardada en la bóveda del Banco Central. Llegó un momento en que el Estado colombiano se vio obligado a usar toda la potencia, todo el poder de fuego, porque como dice el doctor Diego, nos enfrentamos a multinacionales del crimen. Entonces es muy probable que la fuerza que está enfrentando al gobierno de Ecuador no sea exclusivamente de ecuatorianos, porque el delito transnacional se siente seguro y tranquilo cuando hay un gobierno que le permita hacer. Entonces ellos manejan el negocio y hay que decirlo, Ecuador, que era un país relativamente tranquilo, donde yo tengo muchos amigos desde hace 20 años, cuando era intendente y me encontraba con Paco Moncayo y cuando me tocó trabajar con Nebot, que hizo el malecón de Guayaquil, era otra cosa. Hoy nos está diciendo un académico de Fuste que el crimen organizado ha permeado las instituciones. Y acá la gran respuesta va a estar en la población civil, en los medios de comunicación. Si apoyan la tesis del statu quo, no queremos más víctimas, arreglen esto de cualquier manera, probablemente el mal crezca y se reproduzca y termine en una metástasis y termine fracasando el Estado, como en el caso de, lamentablemente, la hermana Venezuela, que tiene 90% de pobreza con esa riqueza de petróleo. Ecuador es una potencia en banana, en petróleo, en muchísimas cosas, pero la opinión pública y los medios de comunicación tienen claramente que tomar partido por la defensa de un gobierno legítimamente constituido que fortalezca un Estado de Derecho y que sin llegar al autoritarismo, que es el otro extremo, entonces tome las medidas y pueda sentir ese joven presidente el respaldo de los ciudadanos para que él pueda tomar medidas políticas, porque si las medidas que toma no tienen el consenso de la ciudadanía,
el gobierno no va a tener la fuerza para llevar adelante la lucha que están emprendiendo. Y haciendo una similitud con Paraguay, si vos haces hoy una encuesta y preguntás qué piensa la gente de la Operación Veneracio, que fue la recuperación de nuestra principal penal penitenciario, que se construyó en el 55 y que tenía 3.000 prisioneros, cuando que su capacidad natural es 1.500, y así en las 18 prisiones del sistema penitenciario de Paraguay va a encontrar que hay un gran respaldo de la ciudadanía y de muchos medios, inclusive de la oposición. O sea, hubo unidad nacional, por lo menos en torno a estos temas. Lo mismo en un operativo que se hizo al interior del campo rural en Paraguay. Entonces, la pregunta que yo me animo a hacerle, doctor Diego, en su percepción, todavía muy primigenia, ¿cómo se están comportando los medios de comunicación, las fuerzas vivas, los líderes naturales de Ecuador? ¿Hay una posición de indiferencia o hay una posición de apoyo a las medidas tomadas por el presidente Noboa? Bueno, pienso que las decisiones que está tomando el presidente tienen una lectura política, una lectura jurídica. Desde el punto de vista político, el presidente ha recibido el apoyo de todos los bloques, inclusive del bloque correísta, que tiende a ser como el opositor más férreo. Pero creo que la ciudadanía como tal respalda y se ha generado este efecto de unidad nacional hacia un enemigo común. Reconocemos, todos los ecuatorianos reconocemos que hoy nuestra primera lucha, nuestra prioridad mayor es precisamente terminar con estas bandas. El ciudadano de a pie no solamente que sufre robos, también sufre extorsiones. Las famosas vacunas que últimamente se las ve solamente en series y en telenovelas de narcotraficantes, pues es la triste realidad que está viviendo el Ecuador ahora mismo. Los negocios tienen que pagar, entre comillas, una contribución a las mafias, una protección. tienen que financiar a las mafias para poder mantener abiertos sus locales, y caso contrario, pues abren fuego en contra de las personas o en contra de los establecimientos como tal. Entonces, todos sabemos que no es una cuestión que se centra solamente, qué sé yo, en la frontera norte, que es pues un lugar muy sensible. Recordemos que hay mucha disidencia de las FARC y de otros grupos irregulares de Colombia, que siempre fue un secreto a voces, que operaban desde Ecuador, Sí. pero lo hacían, venían acá a planificar las operaciones, a lavar dinero. Hay que decirlo también, Ecuador es un país dolarizado, donde es mucho más fácil lavar dinero que en cualquier otro sitio. Entonces lo hacían de esta manera. Y la ciudadanía sintió una suerte de progreso, una suerte de prosperidad, en el sentido de que había inversión, circulaba dólares, y claro, y acá no había un problema de seguridad tan serio, sino que las operaciones mayores eran en Colombia. En el proceso de pacificación que ha desarrollado el hermano país del norte, ha hecho que estas disidencias vengan a operar en Ecuador, pero que ya se instaure el narcotráfico aquí mismo, ya no como un país simplemente de paso de la droga, no solamente como un lugar estratégico para transportar, para exportar sustancias prohibidas, sino ya para operar, producir y generar sus operaciones desde el Ecuador. Recordemos que uno de los grupos más importantes, más sanguinarios, son precisamente los choneros, que son un brazo del cartel de Sinaloa de México. Sí. Entonces, estamos hablando de una criminalidad que tiene tentáculos transnacionales, que maneja presupuestos gigantescos, y que el Estado, si mantenemos la concepción tradicional, decimonónica del Estado, es incapaz de atender algo tan complejo. Necesitamos unirnos como Estados, necesitamos colaboración internacional, porque para evitar inclusive el efecto contagio.
Primero fue Colombia, fue el Perú, ahora es Ecuador. Y estas mafias van a seguir exportando porque donde hay un territorio para contaminar, hay un gran negocio que es el narcotráfico. Y claro, estas mafias realmente no les interesa la bandera, sino cómo pueden continuar lucrando del sufrimiento de la gente. Ahora, ¿qué similitud que hay entre Ecuador y Paraguay? Es decir, la guerrilla colombiana impulsa el narcotráfico en Ecuador. Y acá los narcos brasileños, el PCC, el Comando Vermelho, infestaron Paraguay. Sí. Impulsan el crimen organizado en Paraguay. Sí, yo creo que en ese sentido hay mucha similitud, Carlos. Es una brillante oportunidad de hablar con alguien que está en el terreno y con un país que, gracias a Dios, digamos, porque la verdad es que el crimen organizado, tiene un montón de negocios, trata de personas. Hoy me decían que es casi más rentable que el tráfico de armas, que también tuvimos acá un golpe transnacional trabajando con el Brasil. Yo suscribo su teoría de que hay que cruzar fronteras y trabajar igual o mejor que ellos, porque tienen más tecnología, más dinero, más información, y porque el Estado de Derecho es incompatible con el crimen organizado. Entonces ellos necesitan destruir las instituciones para poder seguir haciendo dinero, y ahí hay muchísima responsabilidad de los países que producen y los países que compran, porque nuestros países son de tránsito. Y ustedes tienen una ubicación geográfica muy cerca de África, y sé que ese tránsito de África después trasciende a Europa, que es un gran mercado, como también sucede a través de nuestros hermanos mexicanos y venezolanos y cubanos, para llegar al gran país del norte, que usted sabe que es una de las economías más importantes del mundo, si no la más grande, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo creo, y aprovecho para comentarle, en mi función desde que yo asumí, se le dio un gran impulso a lo que se llama Ameripol, que es la asociación de todas las Interpoles de América Latina, para focalizar el problema, porque tiene la Interpol más de 17 millones de registros de códigos rojos para que los delincuentes no se sientan seguros al cruzar la frontera. Si alguien le hace daño a la democracia de Ecuador, le está haciendo a la democracia de Paraguay. Por eso es que nosotros, usted sabe mejor que nunca, que hoy por hoy los corredores de la droga son los países que tienen instituciones débiles. Nosotros tenemos la oportunidad brillante, como ustedes, tenemos los dos presidentes jóvenes con muchas ganas, con buenas intenciones, con un gabinete razonablemente bueno, lo mejor que se puede conseguir que se anime a trabajar en el sector público, porque no es fácil, por todas las razones que usted dijo. Los riesgos son altos, el grado de exposición es alto, y el Estado no puede comportarse como un terrorista. El Estado tiene que combatir con las armas que tiene dentro del marco de la ley, pero aún así tiene que ser inflexible. Yo no sabía que el presidente Noboa había recibido una oferta de negociación, y me alegro que en vez de escuchar eso, su respuesta haya sido declarar un estado de guerra interno. Y aquí en Paraguay, por estos hechos pequeños que yo le conté en relación a la crisis de Ecuador, hubo automáticamente reacciones de las fuerzas vivas, hubo apoyo de la prensa, aún de los medios más críticos, de columnistas importantes y también de la ciudadanía. Y eso, digamos que políticamente nos permite profundizar los cambios y anticiparnos, ¿verdad? Porque lo que a ustedes le está sucediendo, y hay que decirlo, y esto es para los paraguayos, puede suceder acá. Porque en el fondo, una vez resuelta la emergencia que tienen ustedes, van a tener que entrar a resolver los problemas de transparencia y de honestidad dentro del Estado ecuatoriano, como también lo tenemos dentro del Estado paraguayo, y luego la cuestión de fondo, que es la pobreza, la miseria, la exclusión, la ignorancia, que es lo que justifica, fundamenta y bulle como una especie de volcán debajo que tiene estas erupciones. Porque esto no sucede en Japón, salvo algún loco que quiera poner bomba. Esto no sucede en Gran Bretaña, salvo alguna persona por razones ideológicas o étnicas. Pero nuestros países en América Latina siempre está de fondo una democracia con poco contenido social, injusto en materia de oportunidad, que no justifica la violencia, pero que necesita una respuesta del Estado en salud, en educación, en oportunidades, para que el crimen organizado no reclute gente que no tiene nada que perder y que permita que exploten las prisiones,
que tampoco cumplen su papel de reinserción en la sociedad porque los planes han fracasado en muchísimos de nuestros estados. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Ustedes tendrán que apagar el incendio, el Estado tendrá que controlar estas explosiones, pero después tendrán que trabajar en depurar su fuerza pública como nosotros y luego trabajar en las causas de fondo de una democracia imperfecta que respeta las libertades pero que excluye a mucha gente de su beneficio, ¿verdad? Es una reflexión para compartirla con usted a miles de kilómetros de distancia, doctor. Sí, es impresionante la similitud que tenemos entre países hermanos. Efectivamente, creo que lo que se nos viene a los ecuatorianos es una agenda de largo aliento. Decía el señor ministro, bueno, tenemos que empezar por apagar el incendio, ¿cierto? Por atender la emergencia, ojalá superarla lo antes posible. Pero claro, esta es la punta del oído. Apenas, es decir, la explosión es nunca mejor dicho, el detonante de toda una problemática que se viene gestando desde por lo menos una década o 15 años atrás, y que ha ido echando raíces en la sociedad. Tenemos grupos organizados que le ofrecen una forma le ofrecen un plan de vida a gente que no tiene ninguna oportunidad. Sí, le ofrecen dinero, le ofrecen respeto, le ofrecen fama, le ofrecen placeres. Claro. Y compiten frente a un Estado que en el menor de los casos es ausente, o que se ha dedicado simplemente a reprimir y a criminalizar la pobreza. Entonces, claro, decía el señor ministro, son personas que no tienen nada que perder, no tienen oportunidades de educación superior, no tienen oportunidades de invertir y progresar como comerciantes, y por el contrario, tienen a una fuerza pública que criminaliza la pobreza y les persigue por esa sola condición. Entonces, entre esas dos ofertas, entre esos dos planes, es muy fácil que el crimen organizado pueda permear, reclutar, llenar filas. Justamente veíamos que los ataques a TC Televisión y a otros medios de comunicación lo hacen jóvenes, muy jóvenes, jóvenes de 20 años, 22 años, sí, que ni siquiera pueden, en muchos de los casos, ni expresarse claramente lo que quieren decir. Y eso demuestra que son jóvenes sin futuro. Sí. Yo me niego a creer que un joven que tenga posibilidades de acceder a la universidad, de gestarse una carrera, de tener opciones de una vida digna y satisfactoria, pueda entrar al crimen organizado. Me cuesta creer. Ciertamente hay criminales de cuello blanco en el Estado, las grandes esferas han sido permeadas, lo decía, pero la falta de oportunidades hace que el crimen organizado lance las redes y pesque mucho más que cualquier otro sector. Esto sí viene a largo plazo. Ecuador tuvo una experiencia interesante de reducción de la brecha de pobreza y que fue de la mano con la reducción del crimen organizado y de la violencia interna. Sin embargo, hay que decirlo, el Estado ha dejado de lado la inversión social y claro, eso tiene repercusiones muy importantes y a largo plazo. Lo que se nos viene es muy complicado, pero creo que también si el origen del problema está en este reclutamiento, también yo creo que la sociedad civil tiene que actuar, tiene que entrar en una alianza con su fuerza pública para, con las garantías del caso, también denunciar, identificar quién es el microtraficante, quién es la persona que está generando zozobra en el barrio, en los colegios, en las iglesias, porque es la única forma de que la policía pueda actuar de manera activa, no reactiva. Antes de que el hecho se consume, podamos de alguna manera
evitarlo. Se ha perdido muchísimo tiempo en inteligencia, pero y lamentablemente lo vamos a tener que aprender y retomar la senda del control y de la inteligencia preventiva, lamentablemente con mucha sangre derramada. Perfecto. Es un placer charlar con ustedes. Les agradezco que hayan compartido este espacio, porque esta es y me gustó la forma descarnada como contaron la realidad de Paraguay y Ecuador y de otros países latinoamericanos. Nos unen muchas cosas y hasta nos unen también los hechos violentos, y algo tenemos que hacer todos juntos para superar esta situación. Gracias, ministro Riera, por estar con nosotros. Sabemos que usted cada vez que le invitamos está, así que vamos a tener la oportunidad de hablar de otros temas más, pero este es un tema fundamental y la forma como lo trataron fue espectacular. Así que, doctor Zambrano, muchísimas gracias por el contacto desde Ecuador. No, para mí un placer, un honor, y estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor Diego un saludo, Zambrano. señor ministro. Muchas gracias. Gracias. No, gracias, doctor, por estar. No, al contrario, Carlos. Yo creo que esto es, bueno, quizás este mundo interconectado nos acerca mucho ahora. Yo creo que una cosa es ver algo que suceda en Ucrania, con todo el respeto, pero parece todavía muy lejano, que los europeos le preguntáis y lo ven a la vuelta de la esquina. Nosotros vemos en Ecuador, ¿a cuántas horas de vuelo estamos ahora? Sí. ¿Qué pasa con la migración venezolana? Los millones que están dando vueltas. Bueno, estamos muy interconectados y lamentablemente también estos malos ejemplos ocurren. ¿Ustedes qué van a hacer para que esto que pasó en Ecuador no se replique en Paraguay? Y yo creo que tenemos... Es decir, la toma de medios, porque esto, no sé, tengo un mal pálpito, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero esto se puede replicar acá. Sí, claro que sí. Estamos expuestos. La seguridad es un bien que se valora cuando se les pierde. Nosotros como sociedad y como autoridad no podemos seguir levantando murallas, contratando guardias, teniendo perros. Vamos a tener que resolver el problema del desarrollo y la pobreza, ¿verdad?, para desactivar las causales de fondo, y vamos a tener que fortalecer las fuerzas públicas para que sea claro que cualquiera que se enfrente al Estado paraguayo no tenga ninguna posibilidad. Y esto viene de la mano de un plan de fortalecimiento de la policía y de las Fuerzas Armadas, que en mi opinión, en los últimos 30 años, por las razones que fueren, se fueron debilitando. Sí. Y también ellos fueron perdiendo su confianza y autoestima. Por eso que yo vivo diciendo, Carlos, y con esto te libero, que las Fuerzas Armadas y la policía, defendiendo al Estado paraguayo, cuando trabajan juntas, son invencibles. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por venir. Al contrario. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de más comunicación. ¿Cómo no? Porque vamos a estar con el ministro del MITIC, del señor Gustavo Villate, y otros ataques, pero esta vez cibernéticos. A la vuelta de la pausa. Sí, ya estamos con el ministro del MITIC, Gustavo Villate. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Carlos. Encantado de estar aquí en el programa. Bueno, recién con el ministro Riera y con el doctor Zambrano de Ecuador hablábamos sobre los ataques que sufren los países del crimen organizado. Sí. Pero el crimen organizado no actúa solamente con armas. Así es, va evolucionando. Va evolucionando. Sí. Exactamente. Y ahora Paraguay también ya sufre los embates de ciberataques. Sí. De otros lados. ¿Ya se sabe de dónde vinieron los ataques? No. ¿Viene de Rusia, de China? ¿De dónde vienen? Bien, primero que nada hay que aclarar que los ataques venimos recibiendo hace años. A mí me tocó trabajar en el sector privado años atrás, y este tipo de ataques lo hemos recibido en instituciones del sector privado, diferentes tipos de entidades. De hecho, yo trabajé en algunos de esos procesos, ¿verdad? Y nos tocó armar la estructura, los protocolos para estas entidades financieras o entidades de diferentes sectores, de seguros, de retail, de diferentes índoles, ¿verdad? Esto ya ocurrió en pasados años atrás, y es algo que va lastimosamente a volver a ocurrir, porque no hay manera, no hay manera de evitar. Sí. Lo que hay que hacer es básicamente tener los recaudos y los protocolos correctos para que el impacto no sea lo que lleva a una consecuencia mucho mayor. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos puesto, en particular con esta empresa, en lo que ocurrió ahora recientemente la semana pasada, nos hemos puesto en contacto desde MITIC, hemos ofrecido nuestra colaboración, apoyo, como normalmente se realiza. Ellos
no recibieron ese apoyo, sí nos agradecieron, nos pusieron en contacto, ¿verdad?, para comentar que eso ya estaba contenido, nos explicaron la situación. Nosotros sí particularmente tomamos puntual conocimiento sobre un caso particular que se dio con relaciones exteriores de un servicio que sí fue afectado, donde nosotros sobre eso sí podemos hablar puntualmente y debemos hablar, ¿verdad? En ese sentido es donde cuando nos contactamos con relaciones exteriores entendemos la situación, ¿verdad? Y se minimiza el impacto porque el impacto era una vulneración de un equipo puntual y de un índice. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se levantan los servidores, se levanta con una configuración específica y lo que fue vulnerado fue la configuración de esta máquina, no así la máquina puntual. Y de hecho, Relaciones Exteriores tenía su backup disponible, que es lo que normalmente nosotros recomendamos, tener un backup, claro, un respaldo. Claro, para tener todos los datos que no se pierdan. Exactamente, y ese respaldo tiene que ser inmutable y tiene que ser, ¿qué quiere decir inmutable? Que no se pueda modificar, ¿verdad? Porque lo que ocurre es con estos ataques es que se modifican el contenido y se cifra para que no se pueda acceder. Es como un secuestro. Básicamente, ¿qué ocurre en un secuestro? En un secuestro, el atacante lo que busca es secuestrar a la persona para pedir un rescate. En este caso ocurre un secuestro de los datos, ¿verdad?, donde básicamente se evita o se limita el acceso a los datos. Esos datos pueden ser retirados o pueden ser conservados ahí, pero no se pueden acceder si no se tiene la clave con la cual se cifró ese acceso a ese dato. Puntualmente así ocurre este tipo de ataques, que es los de ransomware, que es lo que estamos hablando puntualmente de este último escenario que se dio. Y en ese escenario, la mejor opción siempre es tener un respaldo y recurrir a un respaldo una vez que se haya dado. También hay que tener los protocolos para evitar o fortalecer en la medida de lo posible, con medidas de seguridad, con protocolos, con detección de intrusos, con herramientas de cortafuegos, firewall, como lo llamamos en inglés. Y con esa herramienta lo que se trata es de evitar, pero una vez que se vulneró esa seguridad, ahí lo recomendable siempre es recurrir a los respaldos que se tengan, ¿verdad? Puntualmente eso es lo que nosotros hablamos sobre este cliente en particular de parte del operador Tigo, que es el de Relaciones Exteriores, donde el servicio se levantó en no más de 7 horas, básicamente recurriendo al respaldo. Lo que ocurrió ahí fue un evento cascada, ¿verdad? Como una temporada de pico, ¿verdad? Con el tema de los permisos menores, por eso Migraciones tomó la medida de exonerar la tasa o de no solicitarle el pago de la tasa para los permisos de menores, etcétera, porque había una demanda mucho mayor y con ese lapso de tiempo, ¿verdad?, se generó una bola de nieve por la cantidad de pedidos que había acumulado, ¿verdad? Entonces, básicamente eso ocurrió en ese cliente en particular. Pero es una guerra, entonces, una guerra constante. Es constante. Nosotros, ¿no? El tema de ciberdefensa estamos trabajando, estamos fortaleciendo. ¿Qué tal está Paraguay en ciberdefensa? Paraguay no está bien, como muchos países de la región, no está bien tampoco la situación. Nunca vamos a estar bien en ciberdefensa porque requiere de unos recursos demasiado grandes, pero sí podemos estar mucho mejor a la situación actual, ¿verdad? En términos de protocolos, en términos de planificación, estamos bien y estamos haciendo revisiones constantes, porque estos planes lo que hay que hacer es siempre una revisión constante. Hay un plan nacional de ciberseguridad que hay que actualizar, que hay que modificar, que hay que hacer siempre, digamos, las adecuaciones correspondiendo en la medida que va avanzando la tecnología, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo las revisiones correspondientes. También hay que entender que nosotros lo que estamos haciendo con acercarnos y hablar con esto es tomar conciencia, porque aquí lo importante siempre es tomar conciencia y saber lo que implica este tipo de ataques, lo que implica estar siempre con los recursos y con las medidas para precautelar que no ocurra o que si ocurra tener las herramientas necesarias para que se pueda sobrellevar ese escenario. No así generar pánico, ¿verdad? ¿Cómo combatir? Hay un tema que sí me llamó la atención. La inmensa cantidad de mentiras que se distribuyen en las redes sobre este tema en particular, ¿verdad? ¿Cómo se combate eso? Porque no es solamente el ataque cibernético que sufre una empresa, sino después son todas las mentiras que desatan miedo, temor, confusión, preocupación. ¿Qué se hace en eso? ¿Cómo hay que actuar en esos casos? Y lo importante siempre es buscar el origen de la noticia, ¿verdad? ¿De dónde nace esa noticia? Eso es lo más importante, revisar
y ver si alguien postea algo, preguntarle de dónde sacó ese post, si es que alguien accede, verificar que el acceso al enlace realmente sea de un sitio que es oficial o no, ¿verdad? Entonces es importante revisar eso para no cometer el error de vuelta entrar a noticias falsas o fake news, ¿verdad? Que hoy estamos invadidos en diferentes aspectos, ¿verdad? Es importante tomar conciencia de la búsqueda de la información correcta y siempre acceder a los portales oficiales de documentación. En el caso, también esto nosotros tomamos como un aprendizaje, también el lunes hicimos una reunión conjunta con personal del DGTIC, que es la Dirección General de TIC de las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con la Fiscala de Delitos Informáticos, sí. La fiscal Llano, ¿verdad? Estuvimos todos reunidos y con el área de ciberseguridad de MITIC y con el CER, que es el encargado de los boletines también de MITIC, donde justamente volvemos a restablecer una mesa de trabajo conjunta para evitar que se propague información, porque también desde DGTIC salió un boletín que era interno para las instituciones, para las fuerzas militares, ¿verdad? Para alertar de una situación que eso también se puede dar, pero eso constantemente se puede dar en cualquier institución, ¿verdad? Es importante siempre tener los protocolos de seguridad y las medidas preventivas cuando esto ocurre. Entonces lo que ahí buscamos con ello es que ese tipo de información también sea cauteloso, porque no era para la ciudadanía, ¿verdad? Donde se genera ya un impacto mucho mayor. Ahora, ministro, ¿y qué pasa con los datos hackeados? ¿Y qué pasa con los usuarios de esos datos hackeados? Porque, a ver, los clientes, ¿cómo quedan los clientes de las empresas? Y yo recuerdo que alguna vez me ofrecieron los datos de la base de datos de las telefónicas, por ejemplo, ¿verdad? De todas las telefónicas, y te dan un precio, y tenés todos los datos ahí, tenés todos los teléfonos de todo el mundo, y sabés quién te llama chequeando el número de teléfono, ¿verdad? ¿Qué pasa con los datos de las personas así? Hay dos cosas acá que hay que separar, ¿verdad? Una cosa es la vulnerabilidad y el acceso a este tipo de escenario donde lo que busca la empresa o los atacantes o los delincuentes es el rescate. Entonces, no tanto el tema del acceso del dato. Como consecuencia puede haber una vulneración de datos puntualmente y se puede dar este escenario en algún momento puntual. En este caso, por lo que nosotros vimos, es una vulneración de la infraestructura en sí, no del acceso al dato directo. Entonces, eso hace que sea menos probable, no imposible, que se pueda acceder a los datos. Ahí ya corresponde a la empresa que entre a tallar y a buscar la información, porque nosotros no tenemos esa información. Nosotros lo que hacemos es informar a la ciudadanía del escenario, de entender qué se puede dar, cómo se puede dar. Luego está el tráfico de datos que se da normalmente, que puede ser una consecuencia de este tipo de ataque o puede ser una venta de datos directamente o la recaudación de datos por otro mecanismo que después termina siendo usando. Por ejemplo, esto que pasa, por ejemplo, con algunas telefónicas, que te llaman, no sé cómo consiguen tu teléfono, y te llaman en cualquier momento, realizando la actividad que estés realizando en ese momento, te llaman y te dicen, le quiero ofrecer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y son empresas contratadas por la telefónica para hacer ese tipo. ¿Cómo consiguen nuestros datos? Su celular, el mío, el de todos. ¿Cómo consiguen? Hay una ley de no molestar, que está el sitio donde uno se puede registrar, que tampoco funcionó de una manera eficiente, ¿verdad? ¿Cómo consiguen esos datos? Y hay diferentes maneras de conseguir los datos. Acá lo que hay que penar es el uso del dato. Por eso hay un proyecto de ley que es la Ley de Protección de Datos Personales. Claro, que entran hasta nuestro correo electrónico. Así mismo. Nos envían mensajes de las instituciones bancarias con las que operamos y te roban todos los datos así. Así mismo. Entonces, esa Ley de Protección de Datos Personales es importante impulsar. Nosotros venimos hablando desde el proceso de transición con este proyecto de ley. ¿Y todavía no se aprobó? Estamos buscando, no, todavía no se trató en el Senado, ¿verdad? Sé que está en la Comisión de Ciencia y Tecnología ahora, porque nosotros estamos hablando con ellos puntualmente. Ayer me volví a reunir. ¿Cuánto tiempo está esta comisión? No sé hace cuánto el tiempo que no está. Sé que ese proyecto ya lleva tiempo, más de 2 años. Más de 2 años. Seguro está en tratativa, ya hubo audiencias, ¿verdad? De vuelta estamos. Nosotros lo que estamos haciendo una revisión completa
llevamos a presidencia, estamos trabajando con ellos para enviar nuestro parecer sobre ese proyecto de ley donde queremos hacer algunos ajustes puntuales, ¿verdad? Para que realmente entre en vigencia lo antes posible, porque así como estaba planteado el proyecto de ley, tiene 2 o 3 temas puntuales y para mí el más dificultoso es la creación de un nuevo organismo. Y lo que nosotros buscamos acá es que ya se implemente y mientras se genera la capacidad, posteriormente se pueda crear el organismo, porque eso significa otra vez que pase por el presupuesto, asignar, crear, contratar a la gente, ¿verdad? Y de vuelta a recursos humanos. Yo creo que es importante que ya nosotros, mientras tanto, aunque no sea lo más eficiente, que se pueda ir generando la capacidad y en base a eso se construya posterior. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros. ¿Quién es el presidente de la comisión? De la Comisión de Ciencia y Tecnología en senadores es José Oviedo y en diputados no sé quién está llevando actualmente. Vamos a preguntar qué pasa con ese proyecto de ley. 2 años y todavía ni se estudió. No, se estudió, está en el proceso y eso vino nuevamente, nunca se trató, nunca se llegó a tratar finalmente. Nosotros le estamos dando prioridad a ese proyecto de ley. De hecho, ya nos hemos reunido diferente con las organizaciones que están impulsando eso. Nos hemos reunido también con los operadores sobre el tema, nos hemos reunido con la Comisión de Ciencia y Tecnología, con el senador José Oviedo. También ayer estuvo en mi oficina él y estuvimos hablando de varios temas y entre ellos también el proyecto de ley de protección de datos personales. Entonces, eso vamos a impulsar y vamos a sacar, ni bien se reinicie el proceso del Congreso, nosotros vamos a tener listo para enviar nuestros comentarios y esperemos que eso tenga un rápido tratamiento. Y que sean convocados rápidamente para explicar en la comisión y en el plenario si es preciso. Así mismo. Tengo una convocatoria, de hecho yo creo que el próximo miércoles en el Congreso para explicar un poco toda esta situación también, hablar del tema de la ley de protección de datos personales y entre otras cosas. También le hemos enviado hoy una invitación formal a la comisión permanente para que vaya también a MITIC y se interiorice ellos de manera qué hace MITIC, cómo está conformado, qué es lo que hay, porque hay mucho desconocimiento también del funcionamiento de MITIC en sí. Y lo que nosotros buscamos es transparentar todo ese proceso y todo lo que estamos llevando, porque es muy difícil hacer entender a las personas que hacen MITIC cuando el rol de MITIC es trabajar con todas las instituciones. Entonces no hay un producto entregable de parte de MITIC. Nosotros trabajamos con salud para que el sistema de gestión hospitalaria funcione, para que tenga conectividad. Trabajamos con el Ministerio de Educación y Cultura para que las TIC en la educación tenga otro enfoque, para que mejoremos nosotros la educación de ese enfoque. Trabajamos con seguridad con el ministro Riera para que dotarle de herramientas tecnológicas a la fuerza policial, para dotarle de sistemas de trazabilidad de denuncias, ¿verdad? Para mejorar todo el sistema. Trabajamos con el Poder Judicial para fomentar e impulsar todo lo que es intercambio de información. Para la conectividad de la escuela pública. Nosotros estamos trabajando con el MED. Tenemos un proyecto muy grande que esperamos y hoy tuve una reunión con todos los operadores y con CONATEL también, porque estamos trabajando conjuntamente en lo que es la renovación de las licencias y un cambio fundamental en el enfoque de los compromisos sociales, donde lo que estamos impactando es justamente en la conectividad, que es el rol que tienen estos operadores y es lo que hacen el día a día, ¿verdad? Entonces, ese impacto estamos viendo para poder llegar a por lo menos unas 800 escuelas más en el inicio del año escolar. Esa es por lo menos la intención. Todavía estamos en el proceso de conversaciones y queremos cerrarlo esto la próxima semana para poder llegar realmente a ese fin en este inicio de año escolar. Y además las noticias en el tema médico no son muy tranquilas en los últimos tiempos, porque parece que se viene otro virus y parece que otra vez podríamos encerrarnos un poco más y va a ser fundamental la conectividad para los alumnos, ministro. No, totalmente. No solamente en ese escenario extremo que realmente se vio que cumplió un rol fundamental, sino que también enseñar de una manera diferente y también dotar de capacidades a los chicos que están saliendo, están entrando también, por supuesto. Si nosotros no le enseñamos, le dotamos a los maestros de las capacidades, también va a ser difícil, pero es importante también dotar a los chicos de las capacidades para que puedan incorporarse a la fuerza laboral de una manera en que entren ya con empleos de calidad. Y hoy empleos de calidad necesariamente deben contar con herramientas de conocimientos tecnológicos. Yo no sé si yo sueño, pero me gustaría que los chicos que vayan a los colegios salgan como programadores, por ejemplo, ya. De hecho, terminen como programadores.
¿verdad? Nosotros estamos viendo, hoy hay mecanismo que se llama de low code o casi sin escritura de código, ¿verdad? Para programar. Entonces hay herramientas que se pueden usar, pero por eso hay dos focos acá. Uno es la comprensión, la lectoescritura y las matemáticas, ¿verdad? Si uno no tiene esa base es muy difícil hablar de todo lo demás, pero no quiere decir que no se trabaje y que no se pueda mejorar en paralelo y que las mismas herramientas de TIC te ayuden a generar esta base. Entonces, en ese proceso nosotros estamos de construcción, ¿verdad? Estamos viendo, ayer estuvimos también en una conferencia, en un trabajo conjunto interinstitucional sobre la parte preventiva de SUMAR, donde MEC está con las escuelas abiertas. Y donde también estamos viendo el mecanismo y la manera de llegar en estas escuelas abiertas ya con TICs también, para que podamos nosotros empezar nuestro piloto sobre este programa, sobre estos proyectos, ¿verdad? Que ayuden a fortalecer justamente toda esta... Tenemos que trabajar todos juntos, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Es la manera, y desde mi lo que justamente hacemos esa coordinación. Y doy un caso que hablamos en el punto de salud y seguridad. Semanas de inicio de trabajo de finales de agosto, me llama el viceministro de Salud, no recuerdo, de Hortellado creo que era, no, puedo estar equivocado. Yo soy muy malo para los nombres, por eso me complica un poco, pero hablamos con el viceministro de Salud y nos plantea el tema de los desfibriladores, que habría que hacer una aplicación para identificar dónde iba a estar geolocalizado estos desfibriladores. Y empezamos a entender la problemática, porque realmente el problema es que cuando hay un evento, a los 3 minutos tiene que llegar con el equipo. El problema es que la persona, cuando ve ese evento, ocurre una persona que está en el suelo, no va a estar descargando una aplicación, no se va a acordar ni si descargó la aplicación. Lo que se acuerda es el 911. Entonces, coordinamos con el 911, el 911 tiene la geolocalización, se integró con ellos el listado de dónde están los desfibriladores, entonces ya sabían dónde tenían que enviar a la persona. Pero ¿por qué a la persona? ¿Cuál es el elemento más rápido que tenemos nosotros? Los linces. Vamos a dotarle a los linces para que los linces vayan con los desfibriladores, y hemos lanzado el proyecto de ciudad cardiovascular segura a través de ¿Y los linces van a poder usarlos? Y los linces van a poder usar los desfibriladores. Ellos ya fueron capacitados con esto y nosotros hemos lanzado. ¿Y qué hicimos? Absolutamente nada. Hemos coordinado algo, hemos hecho, pero si no, ¿qué iba a pasar? Si el Ministerio de Salud llamaba a una licitación para una aplicación y recursos del Estado, nosotros, al tener un panorama de lo que se está haciendo en todas las instituciones y tener este poder de coordinación, nosotros estamos optimizando los recursos, y no solamente optimizando los recursos, estamos haciendo mucho más eficiente al Estado con el uso no necesariamente de tecnología nueva, de tecnología que ya se cuenta. Que ya se cuenta, sí. Así es. Ministro, me pedís que te dígase de cara dura, y estas cosas se tienen que informar, se tiene que contar. Así es. Porque es importantísimo y es bueno que la gente sepa que estas cosas que están ocurriendo, que se están haciendo, ¿verdad? Porque es una excelente noticia. Esto que usted nos acaba de comentar ahora, que los linces pueden usar los desfibriladores en caso de urgencia de una persona con necesidades de ese tipo de elementos. Si no se cuenta, no se sabe. Hemos hecho el lanzamiento, pero siempre el lanzamiento lo hace el Ministerio de Salud con la policía. Nosotros desde MITIC trabajamos siempre detrás, con todo. Yo creo que va a ser muy difícil que a todos los ministerios, a todos los organismos, decirle informen. Estamos trabajando en eso, porque también nos toca comunicación a nosotros, estamos haciendo ese proceso, pero es importante entender, cualquiera de los programas, proyectos que menciones, es muy difícil que encuentre alguno de ellos donde MITIC no esté trabajando, esté interviniendo, porque en todo nosotros necesitamos ser eficientes. En el programa, en el programa de lucha contra la corrupción que se ha firmado con los extrapoderes y con el Poder Judicial, nosotros tenemos un rol fundamental, y eso está público, está puesto. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en pos de la transparencia, ¿verdad? El uso de la digitalización es transparencia, es trazabilidad y es eficiencia. Entonces, en ese aspecto tenemos muchísimo trabajo todavía por recorrer con varios de los procesos que estamos llevando. Bien, ministro, muchísimas gracias por venir y contarnos todos estos temas. Espero que este sea el primero de muchos encuentros en el péndulo para informar a la ciudadanía de lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Carlos. A las órdenes. Por favor, gracias a usted por venir. El ministro del MITIC, Gustavo Villate, a la vuelta de la pausa. ¿A usted le gusta el tomate?
Me encanta, y a mi nena le encanta muchísimo encanta. más, y le mando Bueno. un saludo de paso también a mis dos nenas. Nos va a acompañar el ministro de Agricultura, el ingeniero Carlos Jiménez, para hablar acerca de la liberación para la importación de tomate y también de las exigencias de la Unión Europea de la Agricultura y Ganadería del Mercosur. A la vuelta de la pausa. Estamos en compañía del ingeniero Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. Buenas noches, ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches para usted, Carlos, para tu televidente. Bueno, cuéntenos, la producción nacional de tomate no abastece a la población, ¿verdad? Lastimosamente por ahora no. Creemos que para este año 2024, después de la trancada que se hizo con el tema de contrabando, hay mucha motivación en los productores. Hoy día, bueno, ya me envían videos, ya me envían fotos que están empezando a preparar la tierra, a darle todos los cuidados culturales que necesita para una producción eficiente. Ajá. ¿Y el ministerio va a ayudar a la producción eficiente? Definitivamente. De hecho, el Ministerio de Agricultura siempre lo ha hecho, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que determina el interés de un productor a hacerlo, a producir el mercado? Sí, cuando hay venta, cuando cuando tiene vende rentabilidad. bien. Definitivamente. Entonces, también determina el interés de invertir en tecnología, en invertir en mejorar la genética de la semilla que va a producir, y va a mirar todas las características, le dan todo el interés en dar lo mejor de su trabajo. Pues, sin embargo, cuando en el momento de comercializar, nadie está interesado por tu producto, por supuesto que la gente opta por otro rubro o definitivamente deja de producir. ¿Por qué el tomate extranjero, argentino en este caso, parece más lindo que el tomate paraguayo? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se da eso? Y mayor inversión, mayor tecnología, le dan media sombra o invernadero, mayor inversión. Entonces ellos saben que Paraguay es un mercado seguro. Entonces le dan los cuidados. Aparte de eso, en Argentina tiene una producción subsidiada. Nosotros tenemos una producción a pulmón. El ministerio lo hace una ayuda, pero no de la manera que le pueda dar un impacto en la calidad del producto final. ¿Y Paraguay cuántos productores de tomate, por ejemplo, tiene? Pero sin embargo, quiero terminar, pero sin embargo, Carlos, no es malo nuestro tomate. No es malo. Muy bueno. No es malo. Esta vez la gente demostraron, en un momento decía que la calidad de tomate no era buena, sin embargo, es muy bueno. Y no podemos precisar, porque hasta hoy ayer tuve emisiones y tenemos tomate. Pero por supuesto que ya no tenemos la cantidad suficiente para cubrir mercado. Entonces no podemos decir tenemos tantos miles de tomateros en Paraguay exclusivamente, pero hay departamentos, y eso justamente es lo que el ministerio hoy día está insistiendo. Tener departamentos o regiones ya caracterizados en esa producción, que ya tengan ya el conocimiento, que no tengan ya la capacidad productiva, y de repente hay otros nichos productores que puedan ir incorporándose a este sistema. ¿Y cuáles son los departamentos que más producen tomate? Hoy día Caguazú está Caguazú, Cordillera Central. Y por supuesto, cuando más cerca del mercado, el mayor mercado es justamente el departamento central, Asunción. Entonces, es por eso que Argentina siempre es... sí, porque Paraguay tiene una característica muy particular que geopolíticamente no es bueno. El hecho de que su capital es frontera, ¿verdad? Y es así. Y el área más poblada es prácticamente frontera. Increíble. Y como te queda el centro prácticamente... Pasa el río y ya están acá en Asunción. Así mismo. Y bueno, el río Paraguay nos divide en la mitad. Acuérdate que estamos central, departamento en el centro, pero sin embargo tenemos frontera, ¿verdad? Es una característica bien especial, por eso que de repente, bueno, viene Brasil también, podemos decir que tomate brasilero también en un momento dado entró. Fue una disputa bastante intensa entre contrabandistas y bueno, todas las instituciones también que estuvieron siempre ante este flagelo, pero gracias a la posición firme del presidente de la República, del gobierno nacional, pudo demostrar, y hoy día los productores están muy contentos. ¿Y esta liberación de la importación de tomate va a permitir que el contrabando disminuya? ¿O cómo está la situación del contrabando de tomate, cebolla y compañía? Bueno, de lo que nosotros queremos seguir es con el control eficiente del ingreso legal de productos, ¿verdad? Pero eso es lo que nos va a nosotros también determinar realmente la capacidad de absorción de productos en nuestro país. Se calcula que unos 200.000 kilos de tomate se consumen en Paraguay por día, ¿verdad? 200.000 kilos. Así es. Por día. Por día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Realmente es así, bueno, del ingreso que puede tener a través de la institución encargada, en este caso Senave,
podemos nosotros monitorear y decir, bueno, esto es lo que nosotros podemos asumir, esto es lo que nosotros podemos realmente comercializar sin ningún inconveniente. Es importante porque es ahí donde nosotros a veces destruimos nuestro propio mercado. Si vamos a hablar de otro producto, de la sandía, de otro producto que de repente abarrotamos nuestro mercado porque no tenemos la capacidad de absorción que tiene nuestro mercado y teniendo esos datos precisos que nos puedan proveer la institución encargada de permitir el ingreso de tal o cual producto, nos va a ayudar a precisar la producción. Ahora, ¿y qué porcentaje ustedes estiman en el Ministerio de Agricultura que podría ingresar el tomate desde el exterior, legalmente hablando? Es decir, teniendo en cuenta la producción nacional y el consumo diario, ¿cuánto estiman ustedes que podría, a cuánto podría ascender la importación de tomate? Nosotros estamos hablando de ahora un permiso gradual, justamente, y monitoreando nuestro mercado interno. Pues tenemos todavía tomate, Carlos. Hay regiones que están teniendo, no en volumen suficiente, pero para que ellos puedan comercializar en forma local. No probablemente, inclusive van a traer en el mercado también, ¿verdad? Y eso le va a permitir el ingreso gradual de tomate argentino, claro, para balancear esa oferta y demanda, porque de repente cuando hay escasez de tomate, entonces dispara el precio y no queremos que eso ocurra con el consumidor final. Por otra parte, ministro, somos uno de los grandes productores de soja en el mundo. Tenemos también mucha carne de calidad y también el trigo paraguayo es bueno. ¿Por qué si producimos para el mundo no industrializamos nuestros granos? ¿Qué nos falta y qué puede hacer el Ministerio de Agricultura para industrializar y para que no tengamos que sacar nuestros granos y traer el aceite, etcétera, etcétera, otra vez a Paraguay desde los países vecinos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos falta? Carlos, ahí hay un tema un poco complicado también, ¿verdad? El interés. Si fuese por mí, en forma personal, la visión que yo tengo, los inversionistas, aquellos que quieren venir en Paraguay, que no vengan a comprar nuestra tierra y que nos haga competencia a nosotros la producción, que vengan a invertir en justamente instalar la fábrica para que puedan procesar nuestra materia prima. Es una política que se tiene que avanzar, definitivamente, porque Paraguay es un país chico, muy poco industrializado, pero sin embargo tenemos una capacidad productiva para alimentar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Inversionistas que puedan instalar, procesar la materia y que esos subproductos también nosotros podamos aprovechar. ¿Y por qué los inversionistas no quieren procesar en Paraguay si el costo va a ser menor para ellos? ¿Qué pasa? Es más fácil cosechar y tirar en los containers y se va. Es mucho más fácil, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser una política de a poco también el Estado que tiene que ir implementando, que se pueda, por lo menos gradualmente. Si yo voy a hablar de industrializar inmediatamente, va a haber un contrasentido también en Paraguay o ahora mismo. Pero yo creo que tarde o temprano se tiene que hablar de eso. Yo tuve la oportunidad de estar en contacto, yo estuve 10 años fuera del país, y cuando escuchaba a embajadores, cónsul, hablando de que Paraguay es un país de oportunidad, es cierto, pero que no ven, yo siempre le digo, no, por favor que no vayan a comprar nuestra tierra y que nos haga competencia, porque eso es, para un extranjero, venir a comprar tierra en Paraguay es fácil, es barato, es accesible, acá tenemos mano de obra, tenemos energía, tenemos todo, pero no es correcto que vengan a comprar nuestra finca, invertirlo como nosotros lo estamos haciendo, sino que ellos puedan procesar nuestro producto y nosotros podamos vender el aceite, podemos vender ya los productos procesados. ¿Y cuánto usted estima de la producción paraguaya se procesa, se va al exterior y vuelve ya procesado? ¿Cuánto estima usted que sería eso? Es muy difícil precisar, Carlos, porque nosotros normalmente lo que consumimos en Paraguay es de nuestros países vecinos nada más. Y claro, ellos son, pero da la casualidad que Argentina es uno de los grandes procesadores del grano paraguayo. Bueno, pero mira, es difícil precisarla, pero yo digo de que lo que nosotros tenemos que prestar atención es de tarde o temprano tener un control más estricto de nuestra frontera. Eso es lo que nos va a dar unos datos más precisos, Carlos. Hoy día Paraguay no podemos precisar porque hay entrada. Mira, nosotros bloqueamos tomate y cuando el tomate entraba otro producto. Yo siempre decía, bueno, no es tomate el problema, sino pan de Navidad, sidra, porque estamos llegando a fin de año y bueno, justamente containers que entraban, camiones que entraban, una columna de tomate y en la otra columna teníamos sidra, otra columna teníamos pan dulce de Navidad. Entonces,
es difícil precisar, pero lo que sí es importante hablar de esto, de que nosotros podamos procesar, y eso nos va a permitir ser mucho más competitivos y también bloquear, porque cuando nosotros tenemos productos acá, ¿quién se va a interesar en adquirir más productos vecinos? Porque siempre se habla también del paraguayo. No, el producto argentino es mejor, el producto brasileño es mejor, el producto nacional no es bueno. Hay que promocionar la producción nacional. Sí, definitivamente, pero para eso también tenemos que industrializar. Y dar producto de calidad. Y claro, y dar producto de calidad. Y se puede, y ahí es donde justamente nosotros de repente, si van a venir, ahora con lo que está ocurriendo en Holanda, sí. Está, el ministro de Agricultura de Holanda está interesado en conversar con el ministro de Agricultura de Paraguay, con Carlos Jiménez. Justamente nosotros vamos a estar próxima semana en Berlín, donde la Semana de Verde, en donde justamente ellos están preocupados con todo lo que ocurrió con Holanda. Ellos hoy día le interesa la posición de Paraguay y lo que hoy día es Paraguay. La firme postura que tiene en proteger nuestra producción y por sobre todas las cosas también demostrar que sí somos sostenibles y que sí podemos demostrar. ¿Y qué piensa usted de la protesta en Holanda y en Alemania de los agricultores justamente por este tema? Y es lo más natural. Mira, yo no creo, no veo ninguna forma de ser sustentable un país por más desarrollado del mundo si no tiene una producción. Totalmente. Imposible. Mira, allá se produce, en un container, se producen pasto. Es inadmisible, es imposible, no podemos nosotros concebir que pueda de repente optimizar espacios, que se pueda producir lo que en gran... y se quiera prohibir la producción. Mira, mira ellos tienen problemas allá en Europa y quieren tirarnos nosotros acá en Sudamérica, que es inadmisible. Yo recuerdo muy bien en Nueva Zelanda, fui en un congreso y se fue un argentino a presentar de la producción de carne en Paraguay. Casualmente yo estuve ahí, bueno, le hice la consulta de dónde se hizo, en San Pedro, en el Chaco, y un material interesantísimo que presentaba y todo el mundo estaba admirando lo que hace Paraguay. En aquel tiempo, estaba hablando de 2005. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que demostrar fuera de nuestro país? Que somos sostenibles y que Paraguay puede ser atractivo. Pero no que vengan a producir y competir contra nosotros. Pero nos quieren imponer normas inaceptables, no sé, da la impresión de que quieren que los países productores dejen de producir. Mira, yo siempre hablo de esto. Yo estuve en la Comunidad Europea de Transferencia de Embriones. En el año 2004, ellos ya prohibían la producción de embriones en vivo. Teníamos que producir in vitro. Y decía yo, yo estaba cuando nosotros trabajando en Turquía, y en Turquía nosotros todavía producíamos en vivo. Y le decía yo la diferencia, el desfasaje, que ellos están tan avanzados que nosotros, y en Paraguay todavía ni siquiera nosotros estamos todavía empezando. Paraguay en ese sentido yo creo que es una competencia, para ellos probablemente es desleal, porque la capacidad que tiene Paraguay, por lo menos 30% nosotros estamos explotando nuestra capacidad productiva. Entonces es una amenaza, probablemente para ellos, ¿verdad? Porque ellos están al máximo de su capacidad productiva y sin embargo nosotros tenemos mucho por dar. Y bueno, y tal vez esa sea una de las razones por las que quieran imponer. Pero, ¿cuál es la posición del gobierno paraguayo sobre esas imposiciones que quiere llevar la Unión Europea? Porque finalmente, ¿cuánto hace que no se firma, cuánto tiempo hace que se negocia el Tratado Mercosur-Unión Europea? Más de 20 años, ¿verdad? Así mismo. Y mira, yo siempre, cuando se va a hablar de acuerdo, de exigencia, no hay nada claro aún, Carlos. Más o menos, no pueden todavía precisar de lo que ellos quieren. Y la fortaleza que tiene Paraguay en ese sentido, yo creo que en todos los países del mundo, cuando vamos a hablar de Paraguay, la alianza público-privada. Eso es nuestra fortaleza. Cuando el Paraguay va a sentar a conversar, a negociar, siempre el Estado paraguayo, el sector privado, entonces nosotros le protegemos la producción. Por eso es que somos competitivos, por eso es que conquistamos mercados internacionales a través de nuestra producción y es de calidad. Y la carne es nuestra. Lo que nosotros necesitamos es que se sepa que este pedazo de carne proviene de Paraguay. Pero al saborearlo, decir, a la pucha, hetereísmo, vamos, obvio. Y ahí tiene que estar escrito Made in Paraguay. Eso todavía nos falta, Carlos. Cuando logremos, cuando nosotros productores, esa es nuestra debilidad, tenemos que también hacer una mea culpa y analizar un poco nuestras debilidades y la fortaleza que nosotros ya tenemos con la naturaleza que tenemos. Hoy justamente vinieron
representante del país turco a hablar de todo esto. Y le decía yo, ellos quieren producir energía a país de la bota de vaca. Y cuántas toneladas vamos a producir. Le dije, mira, Paraguay nosotros tenemos nuestros animales a campo. Tenemos muy poca explotación de feedlot, porque es lo que producen cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con la bota de vaca? Tener que almacenar y producir gas, bueno, convertirlo en algo que nos pueda ser útil. Pero nosotros todavía estamos lejos de eso porque, primero, nuestro costo de producción tenemos que cuidar, nuestro costo de producción es bajo, por eso somos competitivos. Y bueno, y todas esas herramientas que nosotros tenemos a nuestro favor, a veces quieren utilizar un material, para ellos es algo inadmisible. Y es una fortaleza que nosotros tenemos en Paraguay. Pero sí, hay todavía muchas cosas, por eso digo que somos competitivos. Es una amenaza en ese Ahora, sentido. ¿el gobierno nacional no va a ceder a las pretensiones de la Unión Europea? No. Eso está decidido. Está decidido para la tranquilidad de los productores, para la tranquilidad. Bueno, ¿dónde es la amenaza, Carlos? En Paraguay. En San Pedro, vamos a irnos a algo simple. Sí. Mañana yo tengo una actividad en San Pedro donde anteriormente había conflictos. Sí, sí. De pequeños agricultores. Impresionante de cómo 5 San Pedro hectáreas, creció 10. en los últimos años. Impresionante. Tacuatí antes era tierra de EPP, tierra de terrorismo. Hoy día es una zona productiva, una zona donde nosotros podemos ver la esperanza de un lugar donde anteriormente era conflicto, hoy día es producción. Y San Pedro, finca que hoy día, mira, hay 49% de nuestras fincas, Carlos, en la zona rural, tienen problemas todavía de no hay título nomita. Entonces, eso va a ser un problema en caso de que nosotros vamos a cumplir con la exigencia, los requisitos de la Unión Europea. Eso va a ser un problema. Por eso no podemos hablar. No es una cuestión de medioambiental, es una cuestión legal para nosotros, una cuestión formal, porque gran porcentaje de nuestros productores no tienen cómo trazarles. Nosotros no sabemos. Pero San Pedro es tercero en ganado. Así es. ¿Verdad? Cuarto en soja, quinto en maíz. Y siguen primero en la región oriental y cuarto a nivel país. De séptimo que éramos San Pedro. Sí, exactamente. Estamos amenazando que queremos ocupar el tercero. Mira, un departamento, el más pobre, hoy día tercero. Exacto. Encabeza ahora la pobreza Caguazú. Segundo está Cazapá, tercero está San Pedro. Nos alejamos en la zona de pobreza con todo esto que está ocurriendo. San Pedro es un departamento inmenso. Caguazú está primero. Increíble. Ya le sobrepasó en pobreza a Cazapá. Así mismo. Increíble. Mira, ¿y qué pasó en Caguazú, ministro? ¿Qué está pasando entonces? Y mira, yo creo de que también esto es importante, Carlos. La agricultura empresarial mecanizada tiene un empuje al pequeño productor. Y grandes productores a veces hace que el pequeño se va ahí en la orilla de la finca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, ahí es importante que el gobierno le acompañe a estas personas que puedan, pequeñas superficies de tierra puedan ser altamente eficientes. ¿Cómo? A través de adopción de tecnología. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hoy día, Caguazú, yo creo que en corto tiempo vamos a cambiar, porque son tomateros de Ibaley, güey. Son buenos productores, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que nosotros tenemos que definitivamente, Carlos, dejar de pelearnos. Eso es un problema. Yo le digo a la gente que hoy venían siempre a cerrar la ruta, a protestar, probablemente, bueno, son justas las reivindicaciones que ellos hablan, pero queremos producir eficiente. El Estado siempre lo ha hecho. ¿Cuántos millones de dólares el Estado paraguayo ha invertido en nombre de los campesinos, pero siempre llevaron unos pequeños grupos que al final... un pequeño grupo, sí. Y Pofino Velle, güey, Iña Peso y Velle, güey. Esos tipos a veces nunca trabajaron en la charca. Entonces ¿qué es lo que está haciendo ahora el gobierno nacional? El presidente de la República me pide, Carlos, yo quiero verte en el campo. Yo quiero que estés en contacto con la gente y eso estamos haciendo. Salimos, hablamos con la gente y le escuchamos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos cubrir este año 2024 todo el año con tomate, todo el año con locote, todo el año con papa? Es un poco difícil, pero claro que no es difícil, pero que no es imposible. Se puede, porque el Estado paraguayo siempre gastó por nuestra gente. Solo que se gastó mal, no se hizo el monitoreo, el seguimiento de toda esa inversión y entonces cuando hay descontrol emerge la corrupción. Y eso es lo que ocurre en todos los ámbitos. A veces el gobierno, los gobiernos que han pasado, el sector campesino, pues ustedes sí, hay. Ahora, ¿y la cebolla? No te olvides de la cebolla. Mira, la cebolla, por eso decía, si Argentina tiene... ensalada sin cebolla no es ensalada para mí. ¿Verdad? Si Argentina tiene la ruta del vino, sí. ¿por qué nosotros no podemos la ruta
de la cebolla. Del tomate, Hoy, la cebolla. Hoy día nosotros queremos potenciar, por ejemplo, Caguazú, que sea tomate. Y Paraguarí es uno de los departamentos que están produciendo muy bien cebolla. Entonces, Chaco, increíble. ¿Por qué Chaco está produciendo muy bien cebolla? Porque no hay humedad, se seca fácil la cebolla, se cura rápido, se cura fácil, se vende muy bien en el mercado. O sea que hay microclimas, microregiones que nosotros podemos... Ahora, el Chaco tiene que ser mejor explotado porque ahí todo crece. Todo. Pero todo crece. El algodón que... Anteriormente el Chaco era... Sí, nadie quería. era desierto. Hoy día el Chaco es sí. una atracción, un atractivo total. ¿Por qué? Pues tiene muchas bondades que probablemente años atrás no se le miraba en ese sentido. Hoy día, mirando que es la producción de algodón, Sí, por todo eso. lo que produce la productividad que tiene el Chaco. Sí, sí, o sea sí. que nosotros tenemos potencialidad inmensa. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué pasa, ministro? Algo tenemos que hacer como país para que los industriales paraguayos o el hombre paraguayo tenga también las posibilidades de explotar su propio país y no que vengan uruguayos, argentinos. Es decir, no tiene nada que ver con las nacionalidades, ¿verdad? No es cerrarle la puerta, sino darle al paraguayo la oportunidad de explotar su propia tierra. Mira, hay mucho por hacer, Carlos. Paraguay, por eso digo que nosotros tenemos ya recuperaste la ley. Tenemos las herramientas legales, pero a veces no aplicamos. Mira, a mí me duele muchísimo. Yo estuve mucho tiempo en un país extranjero, nunca pude comprar nada no pude tener mi nombre. Sin embargo, acá sabemos muy bien Sí. cómo entran ellos. Ronaldinho pudo haber jugado con nosotros en la selección paraguaya, nosotros no sabíamos, ¿verdad? O sea que hay debilidades institucionales que permiten que ocurran muchas cosas que deberían ser más proteccionistas, más patriotas. Necesitamos que las instituciones, la cabeza de las instituciones sean más patriotas y aquellas personas que comete errores en fragancia, que va en detrimento del crecimiento y la fortaleza que tiene la República del Paraguay, podamos cambiar muy pronto. Porque a mí me duele muchísimo que gran parte de Alto Paraguay ya no es más Alto Paraguay. Claro, exacto. Bueno, que vengan, pero sean accionistas. No, que vengan, no podemos tampoco evitar que vengan, ¿verdad? Definitivamente. Y que sean bienvenidos, pero también hay que darle oportunidad a los paraguayos. Y hay cuestiones que se puede ir dándole algunos elementos que nos puedan ayudar para fortalecer al paraguayo y que ellos vengan y nos acompañen, que traigan la plata, que nos ayude, que podamos explotar racionalmente, ser más competitivos y cambiar la realidad. Y se puede. Tenemos todo, pero eso es preocupante. Muy de acuerdo con usted. El control es necesario y hay poco control. Por eso es que aparecen eso que usted dice, por eso aparece la corrupción. Y si no eliminamos la corrupción nos va a eliminar a nosotros. Definitivamente no hay manera de cambiar la realidad nuestra, porque tenemos que hablar también de nuestra debilidad. Esa es nuestra debilidad. Por supuesto que Paraguay no es el único país, ¿verdad? En todos los países del mundo tenemos ese flagelo, pero sí en la nuestra tenemos grieta, y cuando más permitimos que dentro de la grieta entre ese mal que debilita a nuestro país, es peligroso. No tiene nada que ver con su condición de ministro de Agricultura, pero no estaría nada mal que empezáramos a pensar que la lesión de confianza sea considerada traición a la patria. Que los recursos del Estado que malversan los administradores del Estado sea considerado traición a la patria. Mira, yo creo que siempre el castigo es lo que Sí, claro, pero no se castiga, pues. No, la impunidad. La corrupción, mira, de vuelta hablamos de la corrupción es transversal, pero la impunidad es lo que permite que la corrupción sea algo natural. En eso podemos coincidir, pero la impunidad es lo que nos mata. No la corrupción. Ministro, encantado de que hayas venido. Pasó volando este último bloque. ¿Pediste más corto tiempo, Carlos? No. La broma. No, demasiado. No, pero tenemos que seguir. Te vamos a invitar más a menudo. Muchas gracias. No, porque es importante escuchar al ministro de Agricultura. Este es un país agrícola-ganadero, eminentemente agrícola-ganadero. Tenemos mucho por hablar. Está ahí y hay mucho por hacer. Muchísimo. ¿Verdad? Y bueno, y que usted informe lo que se está haciendo es importante. Gracias por venir. Agradecido a usted por el espacio. Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería. Llegamos al final. Hoy pasó volando 1 hora y media rapidito con 3 temas sumamente importantes.
Y bueno, espero que haya sido el agrado de ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.